Muy bien, entonces vimos en el video anterior que el algoritmo de barrido y nos formaba unos clústeres, nos permite identificar clúster y sobre cada clúster podemos aplicar un algoritmo como el vecino más cercano para encontrar las rutas, ¿no? Entonces finalmente para este problema nos queda entonces estas rutas particulares. Si observamos todas las rutas nos queda algo así. No es una mala solución. Las soluciones buenas del ruteo son justamente de este estilo, como pétalos se forman como pétalos. Lo que no es óptimo son esos cruces que se pueden formar. Aunque aquí hay obviamente estos cruces, porque todavía no hemos hecho una mejora local en cada una de las rutas. Pero eso podríamos hacer, ¿no? Entonces podríamos ahora aplicar un algoritmo de tipo 2OPT a cada una de las rutas que se generaron para mejorarla. Eso es justamente lo que hago acá. Igual esto no voy a explicar el código porque es algo que ya lo hemos implementado antes, el algoritmo 2OPT. Entonces le aplico el algoritmo 2OPT a cada una de las rutas, ¿no? Por ejemplo, esta es la primera ruta. Miren que la ruta original que quedó era esta ruta de aquí. Creo que dice aquí en 108,57 kilómetros. 108, 157,157. Y esta está en 104. Le mejoró algo, ¿no? Y así a cada una de las rutas particulares que se formaron por el algoritmo del vecino más cercano, acá las hemos encontrado, les hemos aplicado el 2OPT y mejoraron algo, ¿no? Pueden ir a la de arriba y observar la de abajo, está mejorado. Mire, ya no hay esos cruces feos, el 2OPT mejora bastante cada ruta individual. Ahí está. Y entonces parece que este procedimiento híbrido de aplicar el algoritmo de barrido para formar digamos, los grupos de clientes para los cuales se va a hacer un ruteo y luego entonces a cada uno de esos grupos aplicarle el vecino más cercano y luego aplicarle el 2OPT para mejorar, me queda un ruteo así. Y miren que aquí dice la distancia total recorrida es 1635 kilómetros. Esta ruta es bastante buena, seguramente esto está cercano al óptimo. Sería interesante aplicar el algoritmo de Clark-Wright a este mismo problema para ver qué obtiene el algoritmo de Clark-Wright. ¿Tendrá el algoritmo de Clark-Wright, sacará una solución mejor que esto o peor? Miren, el número de rutas sale 13, ese es el número de rutas que se generan. Habría que preguntarse si el algoritmo de Clark-Wright también genera las mismas 13 rutas. Entonces, esa es una tarea que les dejo. Recuerden que ya les había alguna vez colgado el código de Clark-Wright. Apliquen el código de Clark-Wright a este mismo problema para ver qué se obtiene. Entonces, para ver cuál funciona mejor. Aparentemente esto funciona bien. El algoritmo es barrido y aplicando luego vecino más cercano y luego 2OPT, parece que funciona bien. De todas maneras, esta es una tarea que tienen que hacer, aplicarle al el Clark. Ya está codificado, solo tienen que aplicarle a los datos y comparar a ver qué es lo que sale mejor. Ok, entonces ahora lo interesante es ver, ok, en este problema que nosotros lo habíamos generado aleatoriamente, porque este problema para el cual le aplicamos era un problema aleatorio, ¿no es cierto? Miren, aquí lo habíamos generado aleatoriamente, ¿no es cierto? Es aleatoriamente que generamos el problema. Es decir, los puntos están como que regados por el espacio. Funciona bastante bien este método. Pero, ¿será realmente así? O sea, ¿qué pasa si es que los puntos están repartidos con otra estructura? Seguirá siendo un buen algoritmo. Recuerden que esa característica de robusto significa que si es que lo aplicáramos a otro problema de ruteo, digamos, con otra distribución de nodos, debería funcionar bien para que sea un buen algoritmo. Entonces aquí cojamos un problema de prueba de los que están en la literatura. Estos problemas de prueba, recuerden, son, eh, son desarrollados por investigadores justamente para probar qué tan buenos son los algoritmos y tienen alguna característica especial que los hace justamente difíciles para los algoritmos. Entonces, si el algoritmo funciona bien ahí, significa que es un buen algoritmo. Entonces, importemos una instancia de prueba. En esta instancia de prueba que vamos a importar, tiene datos del número de clientes, la mejor solución conocida para ese problema existe, reportada, la capacidad de vehículos, las coordenadas del depósito, y para cada cliente existen las coordenadas del cliente y la demanda. Además, se indica el número de rutas, el tiempo de servicio para cada cliente, el límite de tiempo para los tours,
y en cada tour. Es decir, de la mejor solución conocida se reporta el número de rutas, etcétera, ¿no? O sea, en estos problemas, además de estar los datos, también está cuál es la mejor solución que se conoce. De tal manera que ahí podemos ver qué tan cercano llegamos al óptimo. Veamos cómo actúa con la heurística del barrido. Veamos qué tal funciona con esta heurística, es decir, con la heurística que le aplicamos al problema anterior. Veamos qué tal funciona. Entonces, extraemos los datos, simplemente lo importamos de este sitio web. Ustedes pueden ir al sitio web si quieren para que observen justamente los problemas de prueba, ¿no? Hay muchos problemas de prueba ahí. En particular, el problema C120 es este problema de prueba, ¿no? Ejecutamos y miren el problema de prueba. Es estos puntitos de aquí. O sea, si vamos a este sitio web, este problema que se llama el C120 tiene esta estructura. Así están los datos repartidos. Ya no están repartidos así como los generamos antes aleatoriamente, sino que miren, están como por cúmulos, ¿no? Y aquí está la base, la base está aquí, desde donde parten los vehículos. Pero miren, están como que los clientes agrupados, ¿no? Veamos qué tan bien funciona el algoritmo de barrido. A propósito, este sitio web, si es que nosotros vemos, ahí pueden revisar la información, quitémosle ese punto y coma para ver, miren, tienen toda esta información. Entonces, justamente esta es la estructura. El primer valor es número de clientes, el otro es cuál es el valor de la mejor solución conocida. Tiene 120 clientes y la mejor solución conocida es una solución en la cual se recorre en 1042 kilómetros. Esa es la distancia total recorrida por el ruteo. El tercer elemento es la capacidad de los vehículos. Esta es la capacidad de los vehículos. El siguiente elemento es las coordenadas del depósito. El depósito está ubicado en las coordenadas 1045, que es esas coordenadas de aquí. 1045, miren, 1045. Y así, ¿no? Los otros datos son para cada cliente la coordenada en X, en Y y la demanda. Entonces, miren, para el cliente 1, la coordenada en X es 25, la coordenada en Y es 1 y la demanda es 25 y así, ¿no? Para el cliente 2, para el cliente 3. Y aquí termina, para el cliente 120, el, las coordenadas son 550 y la demanda es 13. Y acá vienen las rutas, ¿no? Estas son las rutas, una ruta, dos rutas, son 7 rutas que ha creado, miren. Este número significa el número de rutas. Aquí está la una ruta, dos rutas, tres rutas, cuatro, cinco, seis, 7 rutas. Ahí están. Y hay otra solución también que reporta acá. Bien, entonces así están distribuidos los puntitos, miren. Entonces es interesante ver qué tal funciona ese método que antes parecía que funcionaba bien cuando repartimos, digamos, los datos ahí aleatoriamente. Además, la base está como por acá. Apliquemos entonces el mismo método. En realidad no hay que hacer nada más que copiar el algoritmo que hicimos arriba, pero ahora lo ponemos acá para que actúe sobre este punto. Entonces, miren, el algoritmo de barrido pone los ejes aquí, en la base, ¿no es cierto? Pone los ejes aquí, forma los grupos, entonces aquí está el grupo, miren, de los azules, de los celestes, forma todos estos grupos y hace el vecino más cercano en cada clúster, ¿no? Ok, se ejecuta esto y aquí está, vean, pero esta es la primera ruta. Queda una ruta, bueno, aquí hay estos cruces que se podrían eliminar con el 2OPT luego, ¿no? Pero quedan unas cosas extrañas, ya vamos a ver. Pero así nos quedan las rutas, ¿no? Las rutas individuales y la distancia que recorre cada ruta. Nos quedan así. Mire, esta es, por ejemplo, una ruta feísima. Estos cruces son no optimales. Esta también es una ruta malísima. Miren esta lista larguísima que hace. Y nos queda así, miren. Ya no se ve esa estructura así como por pétalos, que son las estructuras buenas de los problemas de ruteo. Aquí están las 7 rutas. O sea, si unimos todo esto, se nos mezclan ahí las 7 rutas. La distancia total recorrida es 2045. Recuerden que la mejor solución conocida que se reporta para este problema es 1042 kilómetros. Es la mejor solución conocida, ¿ya? Entonces, esta solución es malísima. O sea que casi recorren el doble de kilómetros que la mejor solución que se conoce para este problema. El doble de kilómetros. La mejor solución se recorre en 1042 kilómetros. El método del barrido le hace una solución en 2045.
Bueno, pero uno dice, pero apliquemos el 2OPT. Cuando apliquemos el 2OPT, tal vez esto mejora. Apliquemos el 2OPT. Entonces aquí le aplicamos el 2OPT, lo mismo que se tenía arriba, solo copié el algoritmo. Entonces miren, el 2OPT ahora ya le mejora este, que antes había aquí unos cruces. Sí, sí le mejora, pero eso no elimina el problema. Mire, estos cruces de aquí, estos cruces que originalmente estaban en la primera ruta, sí los corrige. El 2OPT, miren. Pero en realidad no soluciona el problema principal, que es que aquí están como que mezclados entre los clientes de diferentes grupos en la misma ruta. Miren cómo están las rutas. O sea, si unimos todas estas rutitas que se nos crearon, nos queda una cosa así. Nos queda así. O sea, es como que quedan mezclados. Miren que ya, bueno, bajó, se acuerdan que eran más de 2000 kilómetros. Ahora si aplicándole el 2OPT a cada ruta ya quedó en 1690 kilómetros. Pero de todas maneras la mejor solución es 1042. O sea que todavía hay una diferencia del 62%, es demasiado grande. Estamos bien lejos del óptimo. Al 62% lejanos del óptimo. Entonces, aquí justamente sacamos ya una primera conclusión. El método de barrido es un mal método. ¿Por qué? Porque resulta que si los puntos están organizados de otra manera, que no sean así como que uniformemente esparcidos, ya no funciona bien. Y es por eso que ese tipo de métodos ya no se estudia, pero antes se los estudiaba. La gente creía que funcionaban bien. No funciona bien, no funciona bien. Entonces, aquí le voy a aplicar otro método para poder rutear, ¿ya? Y voy a recurrir a un método del Machine Learning. Lo que nosotros vemos es aquí, cuando observamos los puntos, es como que están organizados los puntos como por racimos, ¿no? Por grupos. Entonces, el método del barrido organiza mal los grupos, porque como comienza a barrer así en un radio, comienza a meter puntos de por acá y de por acá dentro del mismo grupo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Esto va barriendo la región en un radio y entonces va a meter en un clúster puntos de acá y de por acá. Y eso tal vez es una mala idea. Es claro que, y la intuición nos dice que no podrían meter en una misma ruta clientes de aquí y clientes de acá, o clientes de aquí y clientes de acá. Más bien deberíamos tratar de hacer una ruta con estos clientes, una ruta con estos clientes, o sea, sacar un vehículo para que atienda a todos los que están en este barrio, digamos, igual acá, igual acá, igual acá, pero no mezclar, por ejemplo, no tratar de dar servicio a los de acá y también a los de acá, porque eso nos crea unas rutas muy largas y eso es lo que hace que quedemos muy lejos del óptimo. Entonces, pero ¿cómo identificar estos clústeres? Porque la idea sería esa, ¿no? La idea sería identificar este clúster, identificar esto. Ahora, nosotros podemos ver, pero eso tiene que ser automático. La computadora debería hacernos eso, ¿no? Hacer estos clústeres, hacer estos clústeres y tratar entonces en esos clústeres de armar el ruteo. Es decir, aquí sacar un camión que solo sirva a estos, que regrese. Esa sería una ruta, ¿no? Y eso parecería que, al menos intuitivamente, eso debería funcionar. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos nosotros, para un problema, identificar como que cúmulos de puntos o de clientes, para entonces tratar de organizar una estrategia inteligente y identificados esos cúmulos, hacer un ruteo para esos grupos? Entonces aquí vienen en auxilio nuevas metodologías. Entonces les voy a mostrar una metodología en particular que es el aprendizaje automático o el Machine Learning. El Machine Learning es un conjunto de algoritmos de última generación basados en inteligencia artificial que nos permiten hacer muchas cosas. En particular, uno de los problemas que resuelve el machine Learning es el problema de la clusterización. Es decir, nos permite identificar grupos de objetos con características similares, de tal manera que los que quedan dentro del mismo clúster son, digamos, parecidos respecto a algunas características, pero si cogemos entre grupos distintos son diferentes. Entonces, ese es el método que vamos a explicar en el siguiente video.